que es más importante todavía que la comida que comemos, ¿verdad? Vamos a abrir la palabra allá en Hebreos 4:12. Hebreos 4, verso 12. Gloria a Dios. Hoy estamos hablando, mi hermano Atilano y yo, acerca de la palabra, ¿verdad? De que es de doble filo. Amén. Hoy vamos a hablar de esa palabra de doble filo, porque la Biblia dice que es doble filo, ¿verdad? Amén. Y vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Pueden sentarse. Las espadas, hermanos, se desarrollaron hace miles de años. Y se cree que un hijo de Caín, o Tubal-Caín se llama, fue el que empezó con las armas. Imagínense. Y eran herramientas y eran armas, ¿verdad? Porque pues sabemos que pues con una navaja, con un cuchillo podemos cortar, ¿verdad?, la comida y todo eso, una herramienta para la cocina, para cortar un árbol, por ejemplo un hacha, ¿verdad? O se usaban como herramientas y también como armas para defenderse. Y que le empezaron a enseñar a forjar armas. Así es. Y fueron evolucionando, ¿sí? Al hacer armas, dagas, y conocieron, por ejemplo, los metales, ¿verdad?, más disponibles, pasando del cobre al bronce y del bronce al hierro. Y lo que llevó a hacer las hojas más largas y el uso más generalizado y más versátil, ¿verdad?, de diferentes. ¿Ok? Hermanos, la espada de dos filos o doble filo ha existido desde que hubo espadas. Esas espadas tenían dos filos, ¿verdad? Para la guerra las hacían de dos filos. Y hermanos, estaba esa hoja afilada por ambos lados y era capaz de penetrar y de cortar. ¿Ok? Y en cada punto de contacto y con cada movimiento lo hacía, y esto significa que se puede empujar más rápido y profundamente, y se puede cortar más fácilmente. Hermanos, la Biblia realmente funciona como una espada de dos filos. Amén. Y tiene la capacidad de cortar, dice, hasta lo más profundo de nuestro ser, corazón, ¿verdad?, alma de una persona. Y la palabra de Dios puede penetrar a través de todas las capas de impureza, porque es lo que es como a veces como un bisturí, ¿verdad?, que va sacando todas esas capas de impureza y llega a los verdaderos asuntos centrales de la vida. Por eso es importante. Hace un rato hablaba yo con el hermano de que pues hay gente que se preocupa por otras cosas que no son espirituales. Para mí lo más relevante en la iglesia es enseñar la palabra. ¿Sí o no? Muchas personas se van de la iglesia porque no conocen la palabra. Pero cuando tú comienzas a conocer la palabra, comienzas a conocer la manera que piensa Dios, lo que Dios quiere que tú hagas y lo que Dios quiere que tú no hagas. Y mucha gente se va haciendo lo que Dios no quiere que hagan y lo hacen.
porque no conocen la palabra. Y la gente que conoce la palabra es la que se queda, y es la que persevera, y esa es la que madura. Por eso es importante, y como decía Marilu, cuando ella, la Biblia dice que ella tiene que predicar, y ella lo hizo. Y soltó la palabra. ¿Y qué hizo la palabra? Hizo lo que tenía que hacer. Es lo que Dios quiere. Suelta la palabra. A veces nos da cierta incertidumbre, ¿verdad? De que la gente nos vaya a hacer algo, o a reír, o a burlarse, o a rechazar. Pero Dios te dice algo, ¿verdad? Como Moisés, que tenía que llevar un mensaje a Faraón, y dice: Señor, yo soy tartamudo, ¿verdad? Yo no te sirvo para eso. Dice: bueno, pero es que no eres tú, soy yo. El que te está mandando es el que va a hacerlo, y es el Espíritu Santo. Se comienza a mover cuando tú estás soltando la palabra, ¿no es así? Amén. Cuando tú oras, el que está respaldando, ¿quién es? Dios. Porque nosotros, la mera verdad, nos respiramos porque Dios es grande. Amén. Pero es Dios el que se glorifica a través de nosotros. Por eso la palabra es relevante, hermanos. Simplemente tú quieres hablar la palabra a otro, bueno, apréndela. Te van a hacer preguntas, y si no sabes, es necesario entonces aprender la palabra, ¿no? Y hermanos, la espada de doble filo tiene doble filo. ¿Saben por qué? Porque por un lado condena, y por el otro lado restaura. ¿O no les ha pasado así que hay veces que les cala la palabra? Es un filo el que te está dando, ¿sí o no? ¿Qué está haciendo? Está ahí cortando donde está el área que no puedes, donde está el pecado que estás batallando, que está de ahí, te está cortando. Pero el otro lado es el lado que restaura. Porque a veces, hermanos, que escuchamos la palabra y oramos, y hermanos, y nos hace sentir bien, nos edifica. Ese es el otro lado del filo. Por eso los dos filos, ¿verdad? Uno restaura y el otro condena. Cuando Cristo predicaba, mucha gente se iba porque no aguantaba esa palabra tan dura. Pero Pedro, ¿qué dice? Señor, ¿a dónde vamos si solamente tú tienes palabra de vida, verdad? ¿Por qué? Porque a Pedro le edificaba la palabra de Cristo. Y de acuerdo con esta concepción, ¿verdad? La Biblia tiene esas dos aristas, esas dos hojas, ¿verdad? Condenación y restauración. Por eso, espada de dos filos. Y estos dos bordes representan la belleza y la maravilla del Evangelio de Jesucristo. Por eso decía John Wesley, ¿verdad? Hay dos cosas que van a pasar cuando tú predicas: o se van a salvar o se van a enojar. Si tú no causas ese efecto, pues no sirve para predicar, ¿no? Y dice: ¿cuántos se enojaron? No, ninguno. ¿Cuántos se salvaron? Ninguno. Pues dedícate a otra cosa, ¿verdad? La palabra precisamente tiene esas dos aristas, esos dos filos. ¿Te condena o te restaura? Y hermanos, la Biblia a veces nos habla fuerte, ¿verdad? Nos cala. Y esto puede sonar bastante desolador para algunos, pero es una parte fundamental del viaje o del disfrute de una relación plena con Dios. La palabra te deja listo para que tú tengas una comunión con Dios. Te prepara. ¿Qué es lo que hace? Te santifica, te limpia, te prepara para estar con Dios, ¿o no es así? Eso es lo que hace. Por eso dice
que penetra hasta partir el alma con el espíritu, la coyuntura, el hueso, va cortando, va sacando como un bisturí todas esas impurezas, todas esas cosas que están dentro de ti, y te está preparando para un encuentro personal con el Señor. Pero es la palabra la que te prepara. Por eso dice que Cristo es la palabra encarnada. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra vino a la tierra. Y si tú no quieres nada con la palabra, no quieres nada con Cristo. Y hay muchos que andan por ahí recibiendo palabra adulterada. Y tenemos que tener la capacidad por medio del Espíritu Santo para poder discernir, ¿verdad?, cuando la palabra es correcta. Tú la sientes la presencia del Espíritu Santo, porque el que testifica lo que es de Dios, ¿quién es? El Espíritu Santo. Tú ahí te das cuenta si estás yendo correctamente o estás yendo por el lado equivocado, porque es el Espíritu Santo que lo determina, ¿o no? Y hermanos, precisamente Dios quiere tener esa relación plena contigo, ¿verdad? Antes de que puedas conectarte verdaderamente con Dios en un nivel íntimo y disfrutar de su presencia en tu vida todos los días, debes de llegar a un reconocimiento apropiado de la profundidad del mal que hay en tu corazón. ¿Sí? Tienes que reconocer, Señor. ¿Y qué es lo que te hace reconocer que estás mal? La palabra. Si no hay nadie que te confronta, tú no te das cuenta, ¿sí o no? Es como un hormiguero. Ahí está el hormiguero, pero ve, remuévelo. Y la palabra lo que hace, te remueve hasta lo más profundo de tu ser, ¿o no? Y te percatas ahí de tu situación. Es lo que hace la palabra. Amén. Cuando leemos la palabra, la espada de dos filos, podemos obtener una imagen clara de lo malo que somos delante de la santidad de Dios. Debemos conseguir esto, debemos tener una imagen precisa de nuestro propio estado o situación. Tienes que percatarte cómo estás tú, cómo eres tú, comparado, ¿verdad?, con lo que Dios desea o para estar en su presencia. Bueno, ¿cómo estoy? Dice Pablo, ¿verdad? Examínate a ti mismo para ver cómo estás. Porque hay veces muchos que dicen que están bien, vienen a la iglesia y dicen, no, yo estoy bien. Y alguien comete pecado y son los primeros que señalan. Y te voy a decir una cosa, el primero que señala es el que está mal. Te lo puedo decir de una manera con seguridad. Porque Cristo dice, yo no vine a juzgar, yo vine a salvar. Y si tú estás bien espiritualmente, lo que tú vas a hacer antes de señalar es restaurar, es edificar, no juzgar. Porque dice Santiago que el que juzga a otro se juzga a sí mismo. Primeramente ve tu viga y después ve la paja en el ojo ajeno. Entonces los que señalan son principalmente son los que están más mal dentro de la iglesia. ¿Sí o no? Entonces tenemos que entender nuestra necesidad de un Salvador. Tenemos que entender la necesidad del perdón. Podemos comenzar, hermanos, a experimentar su restauración, porque es lo que quiere Dios, restaurarnos. ¿Y cómo lo va a hacer Dios? A través de la palabra, ¿o no? De esa manera lo va a hacer. Cuando le confesamos nuestros pecados,
Porque cuando tú tienes conocimiento de la palabra, tú sabes cómo ir delante de la presencia de Dios, cómo hablarle. Porque cuando tú no entiendes la palabra, tú no sabes cómo comunicarte con Dios. Pero cuando conoces la palabra, tú ya sabes cómo comunicarte con Dios, ¿no? ¿Cómo se sienten ahora o cómo se sentían antes de conocer a Dios? ¿Cómo llegan ahora y se acercan a Dios y le piden? ¿Y cómo lo hacían cuando todavía no conocían? Entonces tienen que ver todo eso. Y la palabra es la que trae luz a nuestras vidas, ¿o no? ¿Voy bien o me regreso? Entonces, Él nos va a redimir, nos va a recomprar, dice la Biblia. Cuando habla de que a precio fuimos comprados y que la redención, muchos no entienden lo que es la redención. La redención, el Señor nos está rescatando de las manos de Satanás, está pagando un precio por nosotros. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer tú? Como antes estabas en las manos de Satanás y el Señor te rescató y ahora estás en las manos de Jesús. A precio de sangre fuiste comprado, pero tienes que dejarte restaurar. Porque estamos a veces en la mano de Jesús, pero seguimos rebeldes, seguimos necios. Entonces necesitamos nosotros ponernos en toda nuestra voluntad para que Dios haga la obra. Dice allá en Primera de Juan 1:9, dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que quiere Dios, limpiarte. ¿Sí? Cada uno de ustedes conoce cuál es la área donde están más mal, ¿o no? Tú tienes un área y Él la tienes así, ahí estás abrazando esa área y no la sueltas. Y Dios quiere arreglar ese asunto, pero tú no quieres soltar eso. A veces te da vergüenza y por la vergüenza no quieres que nadie vea esa parte oscura de tu vida, y lo que tienes que hacer es decirle: Señor, perdóname por lo que te ofendo a través de esa área y toma tú el control. Yo lo suelto, Señor, hazlo tú, porque yo no puedo. Y tenemos que soltar, hermanos, tenemos que permitir que Dios accese a esas áreas y nos pueda limpiar. Amén. He escuchado decir que debemos estar perdidos para que Dios nos pueda encontrar. Dios no puede encontrar a alguien que no está perdido. Al que está perdido es al que tiene que ser encontrado, ¿o no? Es como la oveja esa que se va y se pierde y allá la hieren los animales y tiene que el Señor rescatarla. Así llegó Cristo a nuestras vidas, ¿o no? Y hermanos, y cuando Cristo llega, ¿qué es lo que hace? Te pone bálsamo, te restaura, te rescata, te lleva al redil, te protege. Eso es lo que somos en las manos de Cristo. Amén. Y hermanos, en otras palabras, Cristo no se volverá, o tú no te volverás a tu Salvador antes que te des cuenta de tu necesidad de hacerlo. Y es la palabra la que te hace ir a tu Salvador, porque Él es el único Salvador. No hay más salvadores como la gente cree por ahí. Solamente hay un Salvador, hay un Mesías, alguien que es apto, justo y digno, y es solamente Jesús. Amén. Entonces tú no vas a confesar tus pecados hasta que Él te muestre la verdadera oscuridad de tu corazón. Por eso a veces viene la palabra y hasta lloras y te das de vueltas. Muchos se van.
porque no la soportan. Y a mí a veces me tachan como un predicador duro. Dicen que yo predico muy duro la palabra. Y no es así. Yo lo que quiero es enseñar. Mi deseo es enseñar, que la gente sepa, ¿verdad?, en qué está bien y en qué está mal. Amén. Hermanos, la palabra de Dios, la espada de dos filos, actúa como un espejo al darnos una imagen precisa de quiénes somos realmente. Amén. Dice allá en Santiago 1, 22, 25, ¿qué dice? Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente En la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Por eso el doble filo, porque la palabra, hermanos, tú la escuchas y ¿qué tienes que hacer inmediatamente? Obedecerla, ¿o no? Escucharla y obedecerla, ponerla por obra. Pero si tú la escuchas y no la pones por obra, eres un oidor olvidadizo, ¿o no? Y hermanos, en las iglesias está llena de oidores olvidadizos, de religiosos. Y a mí me da gusto, hermanos, cuando vienen, hay hermanos que vienen y toman nota. Yo he visto hermanos que vienen y toman nota y luego llegan a su casa y repasan. Y ahí estás hablando de siervos de Dios potencialmente, porque son las personas que aprenden, son las personas que practican la verdad. Es donde hace rema la palabra de Dios, ¿o no? Pero si yo les pregunto, a ver, ¿qué prediqué el viernes pasado? ¿Cuántos se acuerdan que predicamos el viernes pasado? Entonces, tenemos que estar prestos. Amén. ¿Qué prediqué el domingo? Entonces, pilas, ¿verdad? Amén. Las predicaciones, de verdad, hacer una predicación no es cualquier cosa. ¿O es fácil, Mari? Te lleva tiempo, te lleva estudio, dedicación. Y yo sé que Dios te habilita para que tú puedas lograrlo, pero no es cualquier cosa. Y mucho menos pararse aquí y tener dominio escénico. Cuesta tener la seguridad para poder hablar, conectar, ¿verdad?, tu mente con tu conocimiento, con el corazón, con lo que se mueven muchas cosas. Y a veces es un alimento desperdiciado, no nutre. Es como cuando alguien está enfermo, cuando está malo del estómago, come y no se le queda. A ver, eso es lo que está pasando a veces. Por eso dice Pablo, por eso hay muchos enfermos en la iglesia. Les tengo que hablar como bebés. No les puedo dar alimento sólido porque no lo digieren. Y está hablando precisamente de esa enfermedad, y es espiritual. No retiene. Iba yo a decir otra cosa, pero mejor me quedo.
Váyanme a enojar. Es serio, ¿verdad? Una vez que vemos ese tipo de imagen en el espejo que habla aquí en Santiago, ¿cómo eres tú realmente, verdad? Podemos comenzar a convertirnos en lo que realmente deberíamos ser. Así que indague en su palabra para experimentar tanto la triste realidad de tu condición como el perdón sanador que necesitas para caminar con Dios. Como Enoc, que caminó 300 años con Dios, nosotros no podemos caminar siquiera ni una semana, ¿verdad? A veces. Debemos pedirle a Dios que nos muestre la verdadera condición de nosotros a través de su palabra. Amén. De la espada de dos filos. Y luego confesarle, ¿verdad?, todas esas cosas que obstaculizan ese viaje con Él. ¿Cuántas cosas te están obstaculizando para que tú tengas comunión con Dios? Porque aquí lo más importante es la comunión con Dios. Tú tienes que hacer una lista. Estas son las cosas que me están impidiendo tener una comunión contigo, Señor. Y tenemos que entregarle a Dios, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Hay cansancio? Sí. Estamos cansados, todos estamos cansados, ¿o no? ¿Tenemos problemas, situaciones difíciles? Sí. Yo le decía a la hermana, una de mis preocupaciones hoy era llegar aquí. Yo no iba a estar tranquilo en mi casa si no predicaba hoy. Pero estoy aquí y, hermanos, y yo me siento bien estar predicando la palabra. Y ustedes tienen que estar bien escuchando la palabra, porque están alimentando su alma, su espíritu. ¿Eh? Entonces pídanle a Dios que les muestre esa verdadera condición. Dice que la espada penetra, ¿verdad?, hasta partir. Y la palabra de Dios dice que, hermanos, penetra lo más profundo de nuestro ser. La misma escritura nos dice que parte el alma y el espíritu, llega hasta las coyunturas, hasta los tuétanos. ¿Por qué mencionan los tuétanos? Hermanos, las células madre, la genética de lo que somos, ¿dónde creen que se encuentra? En el tuétano. Ahí está la esencia de lo que tú eres, tus células madre, ahí está. Por eso dice el Señor, hasta los tuétanos. Porque hasta ahí quiere llegar Dios, hasta lo más íntimo, lo que nadie conoce ni ve, que está ahí. Hasta ahí quiere llegar Dios. Entonces nos da a entender cómo la palabra de Dios llega a tocar nuestra alma y hasta lo más íntimo de nuestro ser. Pero si no la estudias, si no la quieres escuchar, ¿qué puede hacer Dios por ti si a ti no te interesa? Dios quiere hacerlo a través de su palabra. Por eso dice que Cristo es la palabra encarnada. Pero si a ti no te interesa, Dios no va a poder restaurarte. Todo tiene que ver con fe, ¿o no? Y la palabra de dos filos, la espada de dos filos, es semejante a esa espada, ¿verdad?, de dos filos. Y es viva porque imparte vida. La verdadera vida viene a través de la palabra, la eterna.
Dice el Señor, ¿verdad? Y esta es la vida eterna, cuando te conocen a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Ahí comienza la verdadera vida. Por eso dice el Señor, vida y vida en abundancia. Y viene a través de la palabra. Amén. ¿De dónde procede la palabra? Díganme. Del dador de la vida, ¿no? De ahí procede la palabra. Dice que es una espada de dos filos, eficaz. ¿Por qué es eficaz? Porque cumple los propósitos para lo cual fue enviada. Por eso es eficaz. Dice allá en Isaías, alguien que la lea, Isaías 55, 10 y 11. Así el Señor dice que es su palabra, lo que está diciendo aquí Isaías. Isaías 55, versículos 10 y 11. ¿Qué dice? Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Fíjense. Y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces la palabra, ¿qué es lo que hace? Dice que la asemeja como la lluvia, ¿verdad? ¿Qué hace? Riega, germina, da vida. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y lo va a hacer a través de la palabra. Amén. No son las expectativas nuestras las que se tienen que cumplir. Mucha gente está cumpliendo sus expectativas. Ay, voy a hacer esto, por esto, a mí me conviene hacerlo, y es más importante hacerlo que aquello. Y andamos en nuestra vida, hermanos, así. Y lo más importante, que es Dios, no tiene importancia para nosotros. ¿O no? Y no se tienen que cumplir tus expectativas, sino las expectativas de Dios en ti. Los propósitos de Dios se tienen que cumplir en ti. Así que su palabra es viva y eficaz y no vuelve vacía, sino que es prosperada en aquello para lo cual ha sido proclamada y enviada. Y esta espada de dos filos penetra y corta, indicando que hiere y que puede causar dolor, inclusive hasta donde jamás podrá ser una espada común y corriente. Una espada común y corriente no puede partir el alma, pero esta espada sí. ¿Sí? Y puede actuar como un bisturí que va extirpando todo lo malo, toda la tumoración, ¿verdad?, espiritual que hay ahí, que podamos tener por dentro. Lo que Dios quiere ir limpiando. Y penetra, dice, hasta lo más profundo del corazón del hombre y lo más profundo en la mente del ser humano, hasta el inconsciente y subconsciente. No hay psicólogo ni libro que revele lo más profundo del ser de una persona que la palabra de Dios. Y por penetrar lo más profundo de nosotros, la palabra de Dios es la única que puede dar las soluciones más acertadas a las necesidades del ser humano. Amén. Y dice que hace separación. Cuando la palabra de Dios penetra al ser humano, dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y con eso nos da a entender que hace una separación dentro de nosotros. Separa todo en nuestra alma para revelar lo bueno y separar lo malo que tenemos dentro.
Por eso la separación. Saca lo bueno y desecha lo malo, ¿verdad? Separa nuestros deseos pecaminosos más profundos, ¿verdad?, de nuestras aspiraciones, de la comunión que debemos tener con Dios. Dice que discierne también los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué quiere decir eso? Dice que discierne y discrimina. Quiere decir discriminar, está hablando de hacer a un lado lo que no te conviene, ¿no? Cada pensamiento e intención de nuestro corazón, y la palabra de Dios juzga esos pensamientos, esas intenciones. En conclusión, hermanos, siempre debemos tener presente que la palabra de Dios, como una espada de dos filos, es la que evalúa, analiza, juzga, discierne nuestros pensamientos, las intenciones del corazón, nuestras acciones y comportamientos. Por lo tanto, debemos prestarle atención. Por eso dice que en los últimos días se va a abrir la Biblia y vamos a ser juzgados conforme a su palabra. Es como los abogados que en un juicio, que lo que tienen que abrir es la ley y tienen que conocer la ley, y si no la conocen, su profesión pues es vana. Nosotros profesamos ser hijos de Dios, profesamos ser cristianos, pero si no conocemos la Biblia, entonces nuestra profesión, ¿qué es? Es vana. Para que tú seas un buen hijo de Dios, tienes que tener el conocimiento de ser un hijo de Dios, de un ciudadano celestial. Pero no conoces la palabra, ¿o no? Entonces, esa espada, ¿verdad?, de dos filos es lo que hace. Dice que la palabra de Dios es viva. ¿Por qué es viva, hermanos? Dios hace de su palabra algo más que un libro ordinario. La Biblia no es un libro ordinario. Dice que fue hecha por medio del Espíritu Santo, ¿o no? Es como, por ejemplo, ahí donde yo trabajo, me dice el director: haz este oficio y hazlo así. Él me da el borrador. ¿Quién es el autor de ese oficio? Es el director, ¿o no? Yo solamente lo estoy transcribiendo. El Espíritu Santo a esa gente que escribió les dijo lo que tenían que escribir y lo escribieron, ¿o no? En palabras humanas, para que la pudiéramos entender. Pero va el Espíritu Santo ahí. Cuando tú hablas la palabra, el Espíritu Santo va ahí. Por eso dice que es viva, ¿o no? Cobra vida. La palabra de Dios es viva porque está llena del Espíritu de Dios, y su presencia en ella da vida a cada palabra escrita. Cuando tú hablas la palabra, se supone que el Espíritu Santo está en ti y que tú eres templo y morada del Espíritu Santo, y tú estás hablando. Entonces, cuando habla la palabra, el Espíritu Santo está ahí y lleva esa vida, ¿o no? Por eso dijo el Señor: y les daré poder, ¿verdad? Y me serán testigos en Samaria y en toda Judea. Pero el Espíritu Santo va ahí contigo. Por eso oras y la gente sana, y hablas y la palabra tiene efecto y poder, se supone. Pero ¿cómo puede obrar el Espíritu Santo en tu vida si lo más elemental, que es la palabra, que es viva y que es eficaz, no la conoces o no te interesa conocerla? Yo no puedo entender, ¿verdad?, cómo podemos decir que somos hijos de Dios si no conocemos a Dios.
¿Cómo podemos decir que somos cristianos si no conocemos el Evangelio de Cristo o cómo predicarlo? Dice la Biblia que nuestro fundamento es Cristo y los apóstoles, y no sabemos qué escribieron. Entonces, para ser verdaderos en nuestra profesión, pues tenemos que conocer la palabra. Amén. Entonces, cada palabra escrita es un texto vivo, siempre relevante, siempre aplicable para cualquier momento de nuestra vida, y siempre habrá nuevas verdades para descubrir e interpretar. Es una fuente inagotable la palabra de Dios, de recursos, de soluciones, de maneras de tomar decisiones. Dice que es eficaz, ¿verdad? Quiere decir que tiene capacidad para cambiar las vidas de las personas. Amén. Es capaz de influir en tu mente, en tus pensamientos, en tu actitud. Es capaz de transformar tu vida por completo, de moldear tu corazón hacia la voluntad de Dios. La vida cristiana, hermanos, es un camino de renovación constante. Y la palabra de Dios es la guía perfecta para poder hacer esto. Amén. Terminamos, hermanos. La palabra de Dios dice que es viva, eficaz y cortante. Esta es una verdad. Es fundamental, que nos lleva a reflexionar sobre cómo podemos aplicarla en nuestra vida diaria. Por eso tenemos que estar estudiando diario la palabra, para las aplicaciones, para las decisiones de tu vida, ¿verdad? Y hermanos, debemos comenzar a leerla, ¿verdad? Con un corazón dispuesto para cambiar, aprender, crecer. Dice la Biblia que tenemos que ir creciendo. ¿O no es eso lo que dice? ¿Cómo vas a crecer si no tienes la palabra? Si no hay palabra, no hay crecimiento. Si muchos, ¿cuántos quieren madurar espiritualmente? Pero pues si no conoces la palabra, no puedes madurar. ¿O no? Es como a un árbol deja de echarle agua. ¿Qué va a pasar? Se va a secar. Igual la vida espiritual, las personas sin la palabra se secan, se pierden, se mueren, ¿o no? Porque eso es la palabra. Amén. Entonces la vida espiritual no puede construirse solo en experiencias personales, porque la palabra de Dios es la guía perfecta para formar nuestra fe. Sin palabra no hay fe. Dice, porque la fe viene por el oír la palabra. ¿Amén? La palabra de Dios es vital en la tarea de discernir la verdad y la mentira. Si no conoces la palabra, no puedes discernir tú entre la verdad y la mentira. ¿O no? Por eso mucha gente dice que es llevada por viento de doctrinas y son como las olas del mar. Dice que se van para un lado o para otro. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra. Y lo que escuchan, eso es lo que obedecen. Andan en sus instintos. Nunca son manejados, ¿verdad? Por la voluntad de Dios. Hacen lo que ellos quieren. ¿Por qué? Porque no disciernen. ¿O no? Entonces, la palabra de Dios es vital en la tarea de discernir, de distinguir la luz de la oscuridad. La palabra de Dios es la herramienta que necesitamos para renovar nuestras mentes. Nuestra mente está saturada de tanta porquería del mundo, de tanta filosofía terrenal y diabólica de los seres humanos, y tiene que renovarse. Por eso dice Pablo, ¿verdad?, que tenemos que transformar el espíritu de nuestra mente
hasta que lleguemos a comprender cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿o no? Entonces debe de ser la palabra de Dios una marca constante en nuestras vidas, cubriendo cada aspecto, ¿verdad? Desde nuestras relaciones interpersonales hasta nuestras acciones en el mundo exterior. Y como cristianos, hermanos, nuestras vidas deben de estar en constante transformación. Y la palabra de Dios es la que puede hacer que nosotros seamos transformados a la imagen y semejanza de Dios. Porque Dios quiere formar la condición que tenía el primer hombre antes de que cayera en pecado, a esa condición, nada más que ahora en Cristo Jesús. Varón perfecto, sin mancha y agradable, ¿verdad? Así quiere Dios que tú seas para Él. Dejémonos, hermanos, de rodeos religiosos, ¿verdad? Y de tantas cosas, ¿verdad? La verdadera religión, lo verdadero en nuestra vida es obedecer la palabra de Dios. Amén. Ahí dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Cuando tú conozcas la palabra, vas a comenzar a respetar a Dios. Vas a comenzar a hacer lo que le agrada a Él, no lo que le desagrada. Cuando conozcas la palabra, vas a ser un verdadero adorador. Una persona que puede platicar con Él. Porque un inmaduro nunca va a poder platicar con Dios. Un soberbio nunca va a poder estar en su presencia. Y un necio tampoco. Solamente alguien que tenga la sabiduría. Alguien que haya sido transformado. Alguien que con humildad se deje guiar por el Espíritu Santo. Esos son los que van a estar en la presencia de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Padre eterno, Dios maravilloso, tu palabra ha sido expuesta. Dios, que esta predicación, Señor, nos abra la mente, Señor, y que prepare nuestro corazón, Dios, para que sepamos realmente lo que tenemos que hacer. Dios, si profesamos ser cristianos, tenemos que conocer, Padre, a Cristo, Señor, en todo lo que Él es. Si decimos que somos tus hijos, Padre, tenemos que conocer, Dios, cuál es tu perfecta voluntad, qué es lo que te agrada a ti. Si queremos ser maduros, transformados, con una mente, Señor, aprobada, Señor, Padre, nuestra mente, nuestro corazón, Padre, tiene que estar, Señor, saturado del conocimiento de tu verdad. Dice la Biblia que tu palabra es luz, es lumbrera en nuestro camino, que tu palabra nos santifica, nos lava, que nos lleva a toda verdad, Dios. Dice: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Hay libertad a través del conocimiento de la palabra. Podemos orar con conocimiento, porque esa es la eficacia, Señor. Podemos predicar, Dios, que prediquemos con conocimiento, que no tengamos temor de soltar tu palabra, porque hay poder, dice Pablo. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. El poder de Dios está ahí, Señor. Que haya personas con fe que lleven ese mensaje de salvación. Personas obedientes, bendito Dios, que lo que estén predicando lo estén viviendo. Que tengan la certeza y la seguridad, Padre, en las promesas. Y que puedan orar, Padre, y capacitar, Señor, y edificar a personas que están necesitando de una palabra de aliento, una palabra de vida, Señor. Personas, Señor, que tienen problemas en sus hogares,
Aún nuestros hogares, bendito Dios, Padre, están en conflicto porque no sabemos aplicar la palabra a nuestras vidas. Dios, ayúdanos, Señor, danos, Padre, esa lucidez, que no perdamos el tiempo, Señor. No somos religiosos, Padre. Lo que queremos, Dios, es conocerte, tener una relación personal contigo. Ayúdanos, Señor, y que esa palabra de Dios sea buscada, Señor, que busquemos con todo nuestro corazón, que dice la Biblia que meditemos de día y de noche, que no nos apartamos ni a la izquierda ni a la derecha, Señor, que prosigamos, Señor, a ese blanco perfecto que es nuestro Señor Jesús. Yo te ruego, Dios, por mis hermanos, ayúdanos, Señor, a discernir, Padre, correctamente lo que somos, a dónde vamos y cómo estamos, Señor, delante de ti. A ti sea la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya.
Gloria a Dios. Y se halla en nosotros ese mismo sentir como en Cristo Jesús, el cual siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrar, sino que tomando la condición de siervo, dice que se hizo hombre y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y se le dio un nombre que es por encima de todo nombre. En el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra. Para la gloria de Dios. Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Jesús, y que esa perfecta comunión con su Santo Espíritu sea con ustedes. Sabemos que tenemos comunión con el Espíritu Santo a través de la palabra. Amén. Y es la manera en que el Espíritu Santo va a trabajar en nosotros. Dios los bendiga. Gloria a Dios. Aleluya.